pues seguimos con nuestro catecismo. Hemos visto el último día los sacramentos del bautismo, de la confirmación, y hoy vamos a dedicarnos a estas preguntas, son apenas 5 preguntas, sobre el sacramento de la penitencia, porque quedamos el último día en que era necesario 5 cosas para hacer una buena confesión, ¿no? Examen de conciencia, dolor de los pecados, propósito de la enmienda, decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia. Vamos a ver qué son cada una de estas cosas y cómo podemos vivirlas, cómo podemos cuidarlas, ¿no? Según la mente de la Iglesia, según quiere la Iglesia, para nuestra santificación, lo que nos han enseñado siempre. Pregunta 85. ¿Qué es el examen de conciencia? Examen de conciencia es recordar todos los pecados cometidos desde la última confesión bien hecha. Bien, esto es un examen de conciencia. ¿Cómo se hace un examen de conciencia? Podríamos preguntarnos. Bueno, hay muchas formas de hacer un examen de conciencia. Hay gente que a lo mejor tiene un director espiritual o le gusta en una libretita ir llevando una cuenta de conciencia, que se llama así, de qué es lo que hace, ¿no? Normalmente durante el día, ¿no? Hay mucha gente por la noche, porque todos los exámenes de conciencia se hacen siempre al final del día, bueno, pues un ratito, 3 minutos como mucho, dice, bueno, ¿qué he hecho hoy? ¿Qué he hecho bueno? ¿Qué he hecho malo? ¿Qué debo mejorar? ¿Qué me propongo para mañana? Entonces uno lo va apuntando en una libretita y así va revisando día tras día. Entonces, desde mi última confesión, pues yo he visto que esto no lo he hecho bien, he cometido este pecado, he hecho lo otro, y eso se confiesa uno. Hay otra gente que su examen lo hace a través de los mandamientos. Entonces uno coge la lista de los 10 mandamientos y comienza a preguntarse, a examinarse de qué manera vive esos mandamientos. ¿Cómo es su amor a Dios? Si Dios ocupa el primer lugar en todas las cosas de su vida, o si Dios a veces se convierte como en un jarrón chino, que es muy bueno, muy bonito, pero siempre estorba porque no sabe dónde vas a ponerlo para que no se rompa. Entonces, ese es el primer mandamiento, cuidar mucho nuestro amor a Dios, ¿no? Que a veces hay que confesarse de eso, de que no amamos a Dios lo suficiente, de que somos muy limitados, de que anteponemos cosas al amor de Dios. El segundo mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. También cómo lo vivo, porque a lo mejor dice, bueno, yo soy una persona que tengo por costumbre no blasfemar, no decir palabras gruesas. Entonces, en ese sentido, pues no habría un pecado. Pero tomar el nombre de Dios en vano es cuando nosotros le echamos las culpas a Dios, de cosas que son puramente nuestras o puramente humanas. El reproche hacia Dios. Tomar el nombre de Dios en vano es cuando queremos, a través de Dios, justificar las cosas. Es que a Dios le gusta esto, es que Dios quiere lo otro. Y entonces a veces, pues, Dios es como el comodín para nuestros propios gustos, nuestras propias apetencias, ¿no? Y así podemos ir cogiendo cada uno de los mandamientos. Cómo vivo el tercero, santificar las fiestas. Cómo vivo el domingo, porque dice, bueno, yo voy todos los domingos a la misa, y el domingo que no he ido a misa porque tengo estado malo, ¿no? Bueno, pero es que el domingo no es solamente la misa. El domingo son más cosas. El domingo es tener una presencia de Dios más intensa, es dedicar tiempo a la oración, es hacer una obra de caridad, una obra de misericordia. El domingo es un día muy bueno y apropiado para ir al cementerio, por ejemplo, ¿no? Y estar un ratito con los difuntos y rezar por los difuntos allí, para ver un enfermo. Si el domingo hay muchas formas de vivirlo que pueden ayudar a santificarnos, a santificar el día. Cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre. El quinto, no matarás. El sexto, no cometerás actos impuros, y así con cada uno de ellos, ¿no? Entonces, eso es el examen, recordar el pecado, recordar las faltas, recordar lo grave que he hecho, para cuando yo llegue a la confesión poder decirlo de la manera más conveniente. Pregunta 86. ¿Qué es el dolor de los pecados?
Es un sentimiento o pesar sobrenatural por haber ofendido a Dios. El dolor de los pecados es el remordimiento que nos queda de haber ofendido a Dios, de que he desagradado a Dios, de que mi vida no ha sido una alabanza perfecta a Dios. El dolor de los pecados brota después de un examen de conciencia bien hecho. El dolor de los pecados se expresa en esa oración que hemos aprendido de niños, ¿verdad? Cuando decíamos, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Me pesa de todo corazón haberos ofendido. Fíjate si cada noche después del examen particular, después del examen de conciencia, termináramos con esa frase, ¿no? Señor, al final del día, después de esto que he mirado, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Y me pesa porque me amas, Señor. Porque ese tiene que ser el motivo fundamental de que nos duela el pecado. Eso se llama contrición. La contrición es que nos duele el pecado porque hemos ofendido a Dios, porque hemos faltado a su amor, porque Dios es Dios y merece nuestro respeto, nuestra alabanza, todo nuestro cariño. Y luego la atrición, esa otra palabra, atrición, es cuando decimos, me pesa haberte ofendido porque podéis castigarme con las penas del infierno. La atrición es también un dolor de los pecados, pero digamos con un interés de no ir al infierno, de tener las penas del infierno. Ambas cosas están bien, porque sea cual sea el motivo, lo importante es que nos duelan los pecados y enmendemos la vida, pero entre las dos es mejor la contrición, ¿no? Como cuando un niño siente pena por haber ofendido a su madre, no por temor a que la madre lo castigue o le reprenda, ¿no? Sino porque amas tanto a tu madre, amas tanto a tu padre, que te duele ver a tu madre triste. Y quisieras consolar esa pena, ¿verdad? Quisieras dar un abrazo y cuántas veces los niños no hemos llorado en el regazo de nuestra madre cuando hemos comprendido que hemos hecho algo malo. ¿Verdad que sí? Bueno, pues esa es la contrición, ese es el dolor de los pecados. Llorar en la presencia de Dios y decir, Señor, te he ofendido porque me amas, porque no he sido correspondiente a ese amor grande que me tienes. Y eso, Señor, me quema por dentro. Y quisiera cambiar y quisiera enmendar la vida. Pensad en ese dolor de los pecados mirando, imaginaos, ¿no?, en la mente, esa escena que nos dice el evangelista Lucas, cuando Jesús sale de la casa de Caifás y dice que se encuentra con Pedro. Pedro le acababa de negar 3 veces al Señor, estaba cantando el gallo y se cruzaron las miradas. Y dice el evangelista que Pedro salió y lloró amargamente. Pedro lloró sus negaciones, Pedro lloró sus pecados, Pedro se rompió como un jarro de loza, porque había faltado a su Señor, porque estaba dispuesto a ir a la cárcel con él, le había sacado la espada, le había cortado la oreja al criado del soldado aquel. Y sin embargo ahora se encontraba con que lo estaba negando. Y sin embargo, intentad imaginar cómo Jesús miró a Pedro, que Pedro salió llorando de allí, amargado por el dolor de su pecado, por el dolor de su negación, por el dolor de su traición. Tenemos que pedir al Señor que nos dé ese don de lágrimas, que rompa muchas veces el corazón duro como un pedernal, para que broten las aguas purificadoras de nuestras lágrimas, de nuestros ojos, que nos alcanzan ya ese arrepentimiento, esa gracia del perdón. Pregunta 87. ¿Qué es propósito de la enmienda? Es una firme resolución de no volver a pecar. Al menos que tengamos esto claro. Otra cosa será que los afanes de la vida o los vericuetos de la vida nos lleven a pecar de eso y de otras cosas, ¿no?
¿Cuántas veces decimos, ¿para qué me voy a confesar si luego voy a seguir pecando? Pues sí, pero tienes que al menos hacerte un propósito de no volver a pecar. Y si para ello tienes que hacerte violencia, te la haces. Se cuenta de un santo, San Francisco de Sales, que llamaban el santo de la dulzura, porque tenía un carácter muy dulce, muy suave, muy agradable. Entonces caía bien, San Francisco de Sales. Y descubrieron, cuando se murió, fueron a su despacho a cambiar los muebles, a preparar la habitación para el siguiente obispo, se descubrieron que la mesa de madera por debajo estaba rayada de sus uñas, porque era un hombre que tenía un carácter muy colérico, se enfadaba mucho al genio, pero para controlar su genio, para cambiar, para ser más dulce, ¿qué hacía? Clavaba las uñas en la madera y arrastraba, así arañando, ¿no? Y así descargaba las cosas. Bueno, pues a ese punto de grado de dulcidad tenemos que llegar también en nuestra carrera por la santidad. Eso es el propósito de enmienda. De Señor, por lo menos luchar todo lo que yo pueda con tu gracia para no volver a caer en ese error, para no volver a caer en este vicio, para no volver a caer, yo qué sé, en esta falta de carácter. Y eso es el propósito de enmienda. Y eso es lo que el Señor pide de nosotros, que hagamos resoluciones firmes, aunque luego la vida nos lleve por otras cosas. Y nos encontremos, como dice San Pablo, procurando el bien que quiero, me encuentro con el mal entre las manos, ¿no? O como le pasó a San Jerónimo. San Jerónimo tuvo un sueño, estando en el desierto, en Siria, en Antioquía. Él lo cuenta en su vida, que dice que él moría y era llevado a la presencia de Dios. Y entonces Dios le preguntaba, Jerónimo, ¿eres cristiano? Y entonces San Jerónimo decía, sí, Señor, soy cristiano. Y Dios le decía, mentira, eres ciceroniano. Porque San Jerónimo leía tanto los clásicos latinos, a Cicerón y a toda esta gente, que leer la Biblia en latín le parecía una cosa de menos, porque el latín cristiano era muy malo. Y él estaba acostumbrado a ese latín grande, importante, cuidado, perfecto, de la prosa latina clásica, ¿no? Y entonces dice que cuando le preguntaban eso, los ángeles le apaleaban, le pegaban palizas. Y al día siguiente, cuando despertó, se vio con todo el cuerpo lleno de magulladuras. Por eso hay cuadros de San Jerónimo, que vais a ver, en el que aparecen ángeles con varas y con látigos pegando a San Jerónimo. Viene de esto que él cuenta, ¿no? De que al día siguiente se levantó lleno de moratones, de cicatrices, porque había sido un sueño muy real. Había sido un sueño real. Y él, a raíz de ahí, se hizo el propósito firme, la resolución firme, de no volver a leer a ningún autor clásico. Tan solo leer cosas cristianas. Autores cristianos que estaban empezando a escribir en latín y su propia traducción que luego hizo de la Biblia en latín. Eso se lo propuso. Pero con el tiempo cayó en la tentación y volvió a leer a Cicerón, a Virgilio, ¿no? Y cuenta las crónicas, dice que eso le pesó toda su vida. Bueno, pues podemos tener una experiencia de, Señor, no voy a volver a hacer esto, te prometo esto, tal, y luego pues volvemos a las andadas. Pero al menos el Señor valora ese propósito de enmienda, ¿no? Y el Señor nos da la gracia para que podamos llevarlo a cabo, y no hay que dudar de eso. Pregunta 88. ¿Qué pecados debemos confesar? Debemos confesar todos los pecados mortales, y conviene decir también los veniales, porque sabemos, ¿verdad?, que hay pecado mortal y pecado venial.
Pecado mortal es el pecado que rompe nuestra comunión con Dios, nos separa de Dios totalmente y nos impide la vía de gracia y por lo tanto nos impide otros sacramentos. Y pecado venial. Pecado venial no rompe la amistad con Dios, pero que con el tiempo se puede resquebrajar. Entonces, a la confesión se llevan los pecados mortales, es decir, pecados que se hacen sabiendo que he ofendido a Dios con este pecado, de manera deliberada, de manera firme, de manera con alevosía incluso, ¿no? Pero al menos sabiendo que con ese pecado has ofendido a Dios. Porque puede ser que hagas una cosa y que a lo mejor tú no sepas que es pecado. Porque no lo sabes, porque no tenías intención de hacerlo como pecado, pero luego descubres que sí lo es. Porque lo lees, porque te lo explican, porque te asalta la duda en un momento dado. Y entonces ahí el Señor te está iluminando para decirte, oye, que tienes un pecado mortal, que tienes que confesarlo. Ay, pero yo no lo sabía en su momento. Sí, pero lo sabes ahora. Lo sabes ahora. Y por lo tanto, como lo sabes ahora, tienes que llevarlo a la confesión. Con toda la confianza del mundo puesta en Dios y en su misericordia, que siempre nos perdona, que nos ama, ¿no? Y luego es verdad que muchas veces los pecados ciertamente son vergonzantes. ¿Por qué? Pues porque a nadie le gusta reconocer el mal que ha hecho. Y ya está. Y a nadie le gusta decir en las cosas que falla. Muchas veces nos cuesta reconocerlo. Pero no nos debe dar vergüenza confesar los pecados. No. Porque precisamente los pecados que a lo mejor más sonrojo nos causan, más vergüenza nos dan, son esos pecados que cuando uno se confiesa es donde demuestras que es más humano. Que es más humano. Y que ninguno de los que estamos aquí, ni los que veis estos vídeos, ninguno somos superhombres, ni supermujeres. Y que, como decía San José María Escrivá, yo soy el peor pecador del mundo porque soy capaz de los mayores horrores y de los mayores errores que puede ser el último hombre en la tierra. Y es cierto. Podemos decir muy seguro, no, porque hay pecados que nunca cometeré. Yo sería incapaz, vamos a poner un caso exagerado, ¿vale? Sería incapaz de matar a alguien. Bueno, serías incapaz de matar a alguien hasta que estés en circunstancias donde tengas que matar a alguien. Claro. No, porque yo soy muy honrado, sería incapaz de robar. Bueno, hasta que estés en circunstancias donde robes. Sí. Todos somos capaces de lo mejor y de lo peor. Pero pecado que sea, por pésimo y horrendo que sea, no hay pecado en este mundo, salvo contra el Espíritu Santo, que no pueda ser perdonado por el Señor. Y eso nos tiene que llevar a confianza grande en el Señor, ¿no? Y sobre todo abrirnos en canal y decir, Señor, pues ya ves la pobreza que hay en esta persona. Y perdonad que decir tantas veces, ¿no? Porque San José María tenía una definición, y yo siempre digo que me encantaría ser como el epitafio de mi tumba. Soy un pecador que ama con locura a Jesucristo. Y eso es lo que somos, ¿eh? Todos. Somos pecadores que amamos con locura a Jesucristo, que le amamos con nuestras fuerzas, que le amamos con nuestro corazón, pero que somos muy débiles, muy blanditos. Como decía San Pablo, que llevamos el tesoro en vasijas de barro y que nos rompemos al primer golpe y necesitamos unas lañas. Aquí se dice laña, ¿no? O sea, esos alambres que hay para la cerámica, para la loza, ¿no? Que necesitamos lañas para seguir sirviendo. Que nosotros no somos como ahora que se rompe una cosa y se tira. Antes no, ¿verdad? Antes se rompía una cosa, se pegaba con lañas y seguía sirviendo la sopera. O seguía sirviendo lo que fuera. Bueno, pues Dios nos quiere así. Y al final de la vida, cuando nos muramos, seguramente veremos nuestra sombra en el cielo, veremos
nos veremos y diremos, madre, ¿cómo estoy, no? Y nos veremos llenos de jirones, de sufrimientos, de llagas. Pues eso son las huellas de la batalla. Las huellas de la batalla, ¿eh? Como ese soldado que va en silla de ruedas sin una pierna, sin un ojo, y le ponen una medalla al mérito militar. Pues así. Solo que nuestros pecados y nuestras peleas de cada día nos van haciendo cada vez más mella. Pum, pum, pum. Y cuando lleguemos al cielo, veremos así como estropajos humanos, ¿no? Y el Señor nos mirará y nos pasará, eso es el purgatorio, nos pasará su mano gloriosa y llagada y nos hará hombres y mujeres nuevos. Y entraremos en el cielo. Y atrás quedará pues esa vida que hemos llevado, y atrás quedarán muchas cosas, ¿no? Pero es eso, es querer cada día, querer. Señor, quiero ser santo, quiero ser tuyo, quiero ser perfecto. Señor, me pesan mis pecados, no quiero pecar, Señor. Necesito la confesión, necesito ir más a ti. Necesito llorar, Señor, quiero llorar mis pecados. Y así es como uno va haciendo su camino espiritual, su camino de santidad, porque el camino espiritual, hijos míos, no penséis que es un camino así recto que se llega pronto, no. El camino espiritual tiene muchos vericuetos, ahora voy por aquí, ahora voy para atrás, ahora me cojo este atajo pero me equivoco y tengo que volver otra vez a la vía principal. Y así nos pasa a todos. Los que llevan más años en esto, los que llevan menos, los que tienen más camino espiritual recorrido, los que tienen menos, y así lo vamos haciendo. Nos vemos en ese claroscuro de la fe, en esa noche oscura del alma, pero también en la luminosidad que nos da saber que al final de todo está Dios. Y por eso necesitamos confesar los pecados y ser sencillos y sinceros con Dios. El Concilio de Trento, que se me había escuchado decir muchas veces que fue el concilio, o al menos uno de los concilios más importantes de la historia de la Iglesia, el Concilio de Trento lo dijo con una expresión preciosa. Decía, a modo humano. A modo humano. ¿Y qué es el modo humano? Lo que recuerdo, lo que me duele, lo que sé y lo que soy, Señor. Eso es el modo humano. No es otra cosa. No es otra cosa. No es... La práctica de la confesión católica no es complicada. Nos complicamos nosotros. Porque ¿cómo me voy a confesar con un cura si es peor que yo? ¿Y qué le voy a decir? ¿Y se va a asustar? Entonces, todo eso, que son pensamientos que el demonio nos va metiendo, son cosas que nos hacen dudar y que nos hace complicarnos más la vida. Pero luego todo es suave, dulce. El camino del Señor es suave. Tiene una aspereza, que es la cesis, la mortificación, todo eso, pero es suave hasta que lleguemos a Él, ¿no? Y pregunta 89. ¿Cómo peca el que calla a sabiendas algún pecado mortal? El que calla a sabiendas algún pecado mortal comete un sacrilegio y no se le perdonan los pecados confesados. Por eso la confesión de los pecados tiene que ser íntegra. Si yo sé que tengo 4 pecados, confieso 3 y uno me lo callo, no que se me olvide, ojo, porque se puede olvidar. Y Dios lo sabe y Dios lo perdona. In universo, que se dice. Dios lo perdona en la totalidad. Pero si yo a sabiendas lo callo, por vergüenza, por lo que sea, esa confesión no es válida. Y se cometería un sacrilegio, porque estaríamos profanando un sacramento. Por eso tenemos que confesar todos nuestros pecados. Y cada uno a su manera. Hay gente que es más detallista, hay gente que simplemente los enumera. Bueno, confiesan, es conveniente a veces contar un poco la circunstancia. ¿Para qué? Para que la enmienda, para que la penitencia, pues vaya encaminada a ser medicina contra ese pecado. Claro, si yo tengo un pecado, yo qué sé, y es que paso horas de la noche viendo la televisión y al día siguiente no me levanto, tengo pereza para ir al trabajo, para hacer mis labores, pues lógicamente hay circunstancias
que tienen que ir quitándose para que ese pecado remita. Si yo, por ejemplo, confieso un pecado que está por la circunstancia, digamos, entre comillas, voy a decir, justificado, porque la situación lo requería, cualquier cosa, se puede atenuar. Pero es importante a veces las circunstancias. ¿Qué me ha llevado a esto? Eso también entra en el examen. ¿Qué me ha llevado a hacer este mal? ¿Mi ignorancia? ¿Tuvo una turbación en la mente? ¿No lo vi claro? ¿Para qué? Para que con el director espiritual, con el confesor, se puedan poner los medios mejores y más eficaces para desatascar esa situación y salir hacia adelante. ¿Claro? ¿Bien? Pero es importante que las confesiones sean íntegras en ese sentido y que no callemos nada para mejorar. Es como si vas al médico y resulta que, yo qué sé, que le cuentas los síntomas, pero no le cuentas un detalle. Claro, ¿cómo va a saber el médico que es un simple constipado o que es un cáncer de pulmón? Entonces, hay que ser siempre sinceros, para que teniendo todos los datos, todas las variantes, se pueda poner una medicina a esa enfermedad espiritual. Que puede ser cualquiera, ¿eh? La enfermedad espiritual puede ser desde la gula, que es un pecado del que se confiesa poca gente, la gula. Porque incluso la gula, cuando estamos así en ese plan tonto de ay, yo no como esto, ay, yo no como lo otro, ay, yo no. La gula no solamente es comer mucho hasta atiborrarse. La gula también se peca por defecto en otro sitio, en otro sentido. O si somos caprichosos en la comida. Entonces puede haber un pecado de gula que responda a unas circunstancias, situación de estrés, pues a lo mejor el apetito se abre mucho más y es más incontrolable que a lo mejor una situación de más calma en la vida. Puede ser la lujuria. No sé, la lujuria a lo mejor en el matrimonio las cosas no van bien y buscas otras cosas fuera, o buscas otras experiencias. Y entonces eso hay que ir poniendo los remedios para que la lujuria no se acentúe y no te lleve a hacer barbaridades. La ira, lo mismo. La envidia, la soberbia, la codicia, cualquier pecado que podáis imaginar, porque muchas veces los pecados son como ramificaciones, epígonos, de un pecado más profundo que solamente se descubre con la luz del Espíritu Santo. Y necesitas un confesor. Porque a lo mejor tú te obsesionas, vamos a suponer, una obsesión de que yo peco mucho de envidia. Y a lo mejor la envidia es una ramificación de un pecado mucho más profundo que ni siquiera tú conoces que lo tienes, y es a lo mejor la pereza. ¿Claro? Y diréis, ¿qué tendrá que ver la envidia con la pereza? Muy sencillo. La pereza te hace estar mal contigo mismo porque no alcanzas tus objetivos, porque no progresas, porque no avanzas. Y como eso está en tu vida tan enquistado, comienzas a sentir envidia de lo bien que le va a otros. Codicias la suerte de otros. Y para muchas veces evadirte de esa basura de tu vida, pues te vas a vicios como la gula o te vas a vicios como la lujuria. ¿Os dais cuenta cuántos pecados han salido de uno? Y a lo mejor, con un confesor, con una dirección espiritual y con la luz del Espíritu Santo, atacando el pecado de pereza, se corta todo. Y eso pasa así de veces en la vida espiritual. Claro, eso dice, bueno, padre, pero es que nosotros a lo mejor no lo sabemos. Claro que no. Es que esto solo se descubre en diálogo espiritual con otro. Claro. Y yo lo estoy contando no porque yo sea aquí el cura más listo del mundo y el mejor director espiritual del mundo, que no lo soy, sino porque yo también lo he contrastado con otros confesores, con otros padres que me han ayudado y me han hecho ver cuál es a lo mejor la raíz de mis pecados, de mis vicios, de mis defectos, de mis debilidades. Y por eso necesitamos un guía, un acompañante en el camino espiritual hacia la santidad, que nos vaya marcando las cosas y que seamos dóciles, obedientes, humildes para las exhortaciones, las inspiraciones y las cosas que nos vayan diciendo y poder remediar el mal espiritual, que es el peor de los males, ¿eh?
Es el peor de los males. Muchos males físicos se curan. El mal espiritual, como no lo quieras curar, te lleva a la condenación. Por eso es importante estas cosas que las sepamos, y para eso están estas lecciones de catecismo, para que también nosotros tengamos una vida ascética, una vida espiritual, lo mejor posible. Cada uno a su manera, pero al menos lo mejor posible.